Un cordial saludo para cada uno de ustedes, estimados amigos, y agradecidos por brindarnos estos primeros minutos de la jornada de este día y acompañarnos en nuestro tiempo devocional. Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen cada mañana en estos devocionales diarios Sabiduría para la Vida. En esta ocasión vamos a meditar en Proverbios 18:12 y hemos titulado esta reflexión Arrogancia versus humildad. Dice así la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente. La arrogancia va delante de la destrucción. La humildad precede al honor. El tema del orgullo, de la arrogancia, de la soberbia, siempre ha sido y es un gran problema en el hombre. Tal vez recordamos muchos pasajes en los cuales se nos toca el tema de la humildad. Por ejemplo, en Efesios 4, que dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros. En Proverbios 29 también nos habla sobre el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. O en Proverbios 22, ¿no?, que dice, la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Y así podríamos ver muchos pasajes que nos hablan sobre el tema de la humildad. Y estos son tal vez algunos nomás de estos pasajes que podemos ver o que nos hablan sobre el valor de la humildad. Y eso podría tal vez ponernos a pensar un poco en el concepto de humildad. La humildad no es ser pobres, la humildad no es sinónimo de ser pobre. Humildad es ser más como Jesús. Es una actitud del corazón. Es lo contrario justamente a la soberbia, a la arrogancia. Humildad es considerar a los demás superior a mí mismo. Es nunca creerme más que alguien. La Biblia describe la humildad como mansedumbre, humillación y la ausencia del ego. Esta palabra de humildad está en el griego, traducida en el Nuevo Testamento en varios pasajes y significa literalmente humildad de mente. Entonces podríamos decir o vemos que la humildad es una actitud del corazón. Alguien podría tener una apariencia de humildad, pero con corazón lleno de orgullo y arrogancia. Jesús dijo que aquellos que son pobres en espíritu tendrán el reino de los cielos. Y ser pobre en espíritu significa que solo aquellos que admiten una ruina absoluta de esa condición espiritual heredarán la vida eterna. Por lo tanto, podríamos decir incluso que la humildad es un prerequisito para el cristiano. La Biblia nos enseña que un hombre verdaderamente grande es un hombre humilde. Tal vez recordamos un poco esta historia en que los discípulos estaban caminando y discutiendo. Y cuando llegan a Capernaum y cuando llegan a la casa, el maestro Jesús les pregunta a ellos, ¿no?, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Y ellos se quedan callados. ¿Por qué? Porque en el camino habían estado discutiendo entre sí quién había de ser el mayor entre ellos. En ese momento Jesús se sienta, llama a los 12 discípulos y les dice algo que creo que es clave. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Junto con Jesús, Pablo también es un gran ejemplo, creo que es nuestro ejemplo de humildad, ¿no? A pesar de tal vez los grandes dones, el entendimiento que él había recibido y todo el ministerio que él había realizado y que había hecho, Pablo se ve a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles y el primero de los pecadores. Dios ha prometido dar gracia a los humildes, mientras que a los soberbios los resiste. Por lo tanto, debemos confesar y dejar a un lado el orgullo. Si nos exaltamos a nosotros mismos, nos colocamos en contra de Dios, quien en su gracia y por nuestro propio bien nos humillará. Pero si nos humillamos, Dios nos da más gracia y nos exalta. Eso es en resumen lo que este versículo nos deja. Ante el fracaso, la destrucción, le antecede justamente el orgullo, la soberbia, la arrogancia. Pero ante los honores, justamente lo que le antecede
es la humildad. Le dejo, querido hermano, 3 motivos de oración. El primero, que oremos para que Dios quite de nosotros cualquier brote de orgullo o de soberbia y nos dé más de su carácter. Como segundo motivo, oremos para que Dios nos haga humildes y en todo tiempo tengamos nuestra mirada en Jesús como modelo de humildad. Y como tercer motivo, oremos para que aprendamos a ser agradecidos en todo tiempo por la bondad y la provisión de nuestro Dios. Que tengan un buen día, hermanos, y que el Señor los bendiga. Si este mensaje fue de inspiración para ti, dale me gusta y comparte nuestro enlace con tus familiares y amigos. Muchas gracias. Hasta la próxima.